General, cumpliendo la normativa vigente, me complace poder presentar a ustedes la rendición de cuentas de lo que ha sido el manejo del Ministerio de Economía y Finanzas durante el año 2020, en los principales elementos que hemos considerado deben incluirse en este proceso. Sí quisiera, en ese sentido, indicarles que hay una necesidad de que la ciudadanía conozca todo lo que se ha venido realizando y de esta manera, pues, que el país asimismo pueda evaluar la función que se ha cumplido. Y en ese sentido es nuestra obligación estar no solamente permanentemente explicando las acciones que adoptamos, sino también, pues, la evaluación de un periodo completo como fue el año 2020, un año muy difícil y que vamos a explicar los principales resultados. ¿Qué pasó el año anterior? La peor crisis económica de la historia del Ecuador. Si ustedes ven la historia ecuatoriana, no van a encontrar un año donde tenga la conjugación de problemas de una pandemia con crisis humana enorme y una crisis económica aparejada a esta realidad y que ni siquiera podía decirse se concentra en una sola parte, si no fue un problema planetario. Y en ese sentido, para el caso del Ecuador, esto afectó en varios ámbitos a la actividad económica y a toda la ciudadanía. La movilidad libre de las personas, esto obviamente interrumpió el normal desenvolvimiento de la actividad productiva, la actividad comercial. Esto se acompañó con caídas del precio del petróleo. El petróleo llegó a caer a valores negativos en alguna fecha precisamente por la dificultad de almacenar y no poder transportar por la propia crisis. Eso afectó la venta interna de derivados también, y además de esto se sumaron otros factores. Hubo temas geológicos que terminaron con la rotura de los dos oleoductos del SOTE y del OCP, y esto generó un impacto en la producción de petróleo. Esto entre los principales elementos que se presentaron el año pasado. Con ello, había una estimación que el país podía decrecer al 11%. La crisis más cercana que tenemos fue la crisis del año 99. Recordemos que fue aquella que estuvo acompañada de un problema bancario, entre otros elementos de la crisis de esa fecha. En ese momento la economía cayó alrededor del 5 al 6%. Ahora la estimación que tenía en una primera etapa era de que el país iba a decrecer al 11%. Por lo tanto, esto no tenía, como dije al principio, ningún tipo de comparativo histórico para el país. Finalmente, el resultado fue, con cifras recientemente anunciadas, una reducción del PIB del 7.8%, que de ninguna manera quiere decir que haya sido un año mejor en términos del histórico, pero sí fue un resultado menos severo del 11% que se estimaba. Y eso fue posible gracias a algunas acciones. Esto no solamente fue el resultado de ir puliendo las cifras sin que se haya hecho nada. Lo menos que podía el gobierno era cruzarse de brazos. Cuando se inicia el problema de la pandemia, que fue en la segunda quincena del mes de marzo, recordemos que en las primeras semanas de marzo, antes del confinamiento, el gobierno y el señor presidente de la República anunció un programa económico para enfrentar la crisis que se venía acumulando de los últimos 5 años anteriores. Es decir, nosotros ya teníamos una crisis antes del problema de la pandemia. Teníamos cerca de 5 años sin crecer. El país no había crecido y por lo tanto los niveles de empleo tampoco habían mejorado. Había un problema fiscal en esa fecha cercano al 6% y 7% del PIB de déficit. Había un problema del saldo comercial con déficit de igual manera.
Esto repercutía adicionalmente porque era un país sin reservas internacionales y sin ahorros fiscales. Entonces, ante una situación así, se presenta el problema de la pandemia, con todos los embates que acabo de anotar, y obviamente lo que se produjo fue una crisis mucho más severa. Por eso se inició con esta estimación, pero terminó siendo el 7,8 de caída. ¿Qué puede explicar esta mejoría dentro de la caída? Varias acciones del gobierno. En primer lugar, la adopción de reformas. A pesar de la crisis, se adoptaron algunas reformas económicas. Voy a citar una de ellas: el poder introducir un mecanismo para que los precios de los derivados de petróleo y de los distintos tipos de gasolinas vayan acercándose al mercado internacional. Eso permitió un ahorro de recursos de cerca de $1,000 millones. ¿Para qué? Para poder utilizar eso en lo que demandaba la pandemia, sobre todo en temas de atención de salud. ¿Qué más se hizo? Se aprobó una ley de apoyo humanitario. Esta ley, ¿qué es lo que provocaba y qué provocó? Que el impacto de la crisis era tan fuerte que los hechos superaban a la legalidad. Era imposible aplicar la legalidad. Y eso demandaba un mecanismo que permita adecuar las circunstancias para que el impacto no se traduzca en más desempleo y en más contracción de la actividad productiva o en empresas que salgan del mercado. Eso también fue un mecanismo que ayudó y que está dentro de esta mejoría de la caída de la producción, menor caída. ¿Qué más tuvimos? Apoyo internacional. Imagínense ustedes, sin ahorros, ni fiscales ni respaldo en reservas. Nos viene la pandemia. ¿De dónde sacamos los recursos? ¿Cómo enfrentamos todo lo que había que enfrentar? ¿Cómo entregamos los kits alimenticios para aquellas personas pobres que no podían salir a trabajar por el confinamiento? Había que buscar apoyo externo y eso se consiguió. Se firmó un acuerdo internacional con los multilaterales y adicionalmente se logró una reestructuración de la deuda que nos ahorró recursos. Solo en intereses de la misma fueron más o menos $1,000 millones anuales adicionales de ahorro por ese concepto. Todo esto configuró, por lo tanto, un esquema de acciones del gobierno que permitió que, a pesar de la dificultad y del impacto económico, este sea menor al que se estimaba en una primera etapa, que era del 11 y terminó siendo del 7,8. Entonces, creo que es importante que esto se tenga presente como un elemento fundamental. Esto, obviamente, en términos de las cifras de empleo, tuvo sus embates. Por darles una cifra, en mayo y junio, que fue un periodo muy complicado de la pandemia, la tasa de desempleo fue del 13%. Subió respecto del diciembre del año previo, el 19, que era del 3,8 al 13%. Pero sí vale aclarar que la encuesta que sirvió de base para esta fecha fue una encuesta con una metodología diferente. Fue una metodología de llamadas telefónicas por la imposibilidad de movilizarse y por lo tanto tiene restricciones de compararla una cifra con la otra, pero en todo caso sí ilustra el impacto. Eso después mejoró al 6,6% en diciembre del año pasado y terminó el año con una tasa de desempleo del 5%. Es decir, hubo esta suerte de joroba y después la mejoría posterior por las acciones que se desarrollaron que he estado explicando. De igual manera, la tasa de empleo adecuado, que se llama, que es el empleo formal, pasó del 40 al 38 entre diciembre 18 y diciembre 19, y después, en el periodo complicado que cité de mayo y junio, bajó el 16%. Después subió al 32%, con aclaración de que no son cifras totalmente comparables, y ahorita estamos hablando de cerca del 31%. El subempleo, el empleo no pleno y el empleo no remunerado muestran un comportamiento similar. Desde septiembre del 60 sube al 63. Un poco lo que quiero decir es que no hemos recuperado todavía los niveles de ocupación que tuvimos a finales del periodo del 2019, es decir, previo a la crisis. Estamos a 8 puntos en empleo adecuado,
pero dentro de la gravedad del periodo estamos mejor, estamos nuevamente saliendo y esto es bueno, producto de un poco las razones que acabo de explicar. Los indicadores de pobreza es otra manifestación de la crisis. Obviamente subió la pobreza del 25 al 32 en diciembre de 2020, me refiero a 25 de diciembre de 19, y la pobreza extrema de igual manera del 8.9 al 14.9. Esto, conforme se vaya conociendo la información del presente año, vamos a ver que esto empieza también en un proceso de convalescencia. La paralización de actividades productivas incidió en inflación sin duda, sin demanda no había capacidad de generar compra de bienes y servicios, por lo tanto hubo periodos de baja de precios y terminamos con un índice de precios negativo, es decir, una deflación al cierre del año, que es una manifestación adicional de la crisis que vivimos. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos la reforma, perdón, la actividad tributaria, la recaudación tributaria, su comportamiento. Aquí tenemos un impacto para el año de 12% menos que el año previo, que el 19, pero en diciembre empezó un proceso de recuperación y ya tuvimos un mes, el de diciembre, donde hubo un aumento de la recaudación frente al mismo mes del año anterior, es decir, a diciembre del 19, y esto es bueno. Este es un reporte del año 2020, pero simplemente para que se entienda la tendencia. En los últimos 2 meses, febrero y marzo, también tenemos tasas de recaudación positivas, es decir, crece la recaudación frente a los mismos meses del año pasado. Entonces, eso también es una manifestación de que estamos en un proceso de mejora. El comportamiento del déficit fiscal, el déficit global que se llama y el primario, que no es más que el fiscal menos los intereses de la deuda, muestran el impacto que se puede observar el año pasado. En un caso, el primario del 3.3, hay obviamente una caída frente al año previo, y en el caso del resultado global de igual de 2.2. Esto es de todo el sector público no financiero, esto es no solamente del gobierno central. Aquí hay alguna diferencia con la cifra de la importación de derivados, que es un gasto presupuestario, pero para efectos de no complicar la presentación no le hemos incluido, pero lo importante es que se vea el impacto que tuvo en términos fiscales también. La deuda consolidada al cierre del año pasado representa el 65%. Si ustedes me preguntan, ¿ha habido contratación de deuda adicional el año pasado? La respuesta es sí, y era necesario hacer eso. No solamente para cubrir las obligaciones pendientes por un Estado obeso que creció durante la última década y que eso se traduce en más déficit fiscal y más tendencia al endeudamiento, sino también porque esto implica la necesidad de atenuar el impacto de la pandemia y del confinamiento. Si no habría eso, habría sido mucho peor el efecto para la ciudadanía y el país en general. En el caso de los multilaterales, Fondo Monetario, BID, Banco Mundial, etcétera, deuda externa adicional por 10.794 millones, unido a emisiones de bonos y ciertas contrataciones más puntuales que se realizaron. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que si bien creció la deuda, la estructura de la deuda mejoró. Es una estructura más barata, es decir, en un plazo más largo y con tasas de interés y costos financieros menores. Es como que ustedes deban $1,000 a 5 años al 10% y ahora pasan a deber $1,200, pero a 20 años al 2%. ¿Qué es lo que va a pasar? Cada cuota que pagan va a ser menor. Por lo tanto, ustedes van a estar más aliviados y van a poder atender mejor otras necesidades. Este es el caso de la reestructura de la deuda. Se pudo reestructurar la deuda con los tenedores, que ya vamos a explicar, y eso ayudó al país porque liberó recursos y generó una estructura mucho más conveniente. El respaldo del Fondo Monetario Internacional se produjo porque había confianza en la ruta del manejo económico, y esto permitió concretar
con ellos un programa a 27 meses con 10 años de periodo de plazo para el pago, 4 años de periodo de gracia y una tasa del 2.9. De estos recursos que llegaron en el acuerdo a 6.500 millones, el año pasado se pudo concretar la entrada de cerca del 60% de esto, que son 4.000 millones de dólares. Y también, yéndome un poco para el presente año, solo en tendencia, lo más probable es que se reciba en mayo o junio el primer desembolso del nuevo paquete del 2021, que es de 1.500, que sería 400 millones de dólares. Esto significa que el programa económico sigue, el apoyo internacional sigue, la confianza en el país sigue, y esto es sin duda importante para nosotros. A nivel de todo el sector público no financiero, el Fondo Monetario el año pasado terminó entregando 4.683 millones, pero Banco Mundial entregó 1.242, BID 709, CAF 868, 7.502 millones en condiciones adecuadas para el país, para atender los problemas presentados y para atenuar o mitigar el impacto de la crisis de la pandemia. ¿Qué se renegoció el año anterior? Hubo un alivio por los próximos 10 años, producto de la renegociación de 16.452 millones de dólares. El plazo del servicio de la deuda pasó de 6 a 12.7 años. Es un poco el dato real del ejemplo que puse hace un momento. La tasa de interés se redujo 40%, del 9.2% en promedio anual al 5.3%. El capital de la deuda se redujo en 1.540 millones y un periodo de gracia que opera para 5 años en el capital y cerca de 2 años para los intereses. Esto es un alivio para el presente gobierno de alguna manera, sin duda, pero mucho más para el siguiente gobierno. Esta es una renegociación que le ayuda al país y ese es el objetivo de un proceso de esta naturaleza. Hubo un incremento del riesgo país, que es un indicador que mide cómo nos observan en los mercados internacionales. Desde mediados de octubre del año 2019 y en marzo del 2020, este cerró en 4.500 puntos, que es un nivel absolutamente inviable de conseguir recursos en el exterior. Pero a partir de mayo, este índice empezó a descender. El 1 de septiembre el riesgo bajó 643 puntos y se estabilizó en 1.000. Este momento, ese indicador, estoy hablando del mes de abril, está por terminarse, está en menos de 800 puntos. Es decir, el proceso de mejora producto de todo lo que se ha podido realizar, del programa económico, del apoyo de los multilaterales, de la renegociación de la deuda, de la aprobación de la ley de dolarización, de defensa de la dolarización que se acaba de concluir en la Asamblea. Todo eso coadyuva para tener un mejor indicador de riesgo país, que es lo que estamos viendo. Las reservas internacionales al cierre del año pasado fueron de 7.196 millones, el nivel más alto de un periodo, yo diría, largo, de 2 décadas. Ahora estamos en alrededor de 5.700 millones, pero no ha bajado de 5.000 desde agosto del año pasado. Y esto es parte del programa, parte de la lógica, parte de lo que se tiene que hacer para garantizar la liquidez, que es un ingrediente de la propia dolarización. Esto es compatible con el programa económico que se ha seguido. La otra pata de la mesa de la liquidez y de la dolarización son los recursos que están depositados en el sistema financiero. Aquí vemos que a partir de septiembre los depósitos y el crédito empiezan a dinamizarse. Tenemos un crecimiento de los depósitos de 2 dígitos, cerca del 12%, y esto es bueno, quiere decir que hay confianza. Nadie que no tiene confianza deposite en una institución financiera, y esto creo que es positivo. Y obviamente el crédito creció a tasas más aceleradas, pero ha empezado a recuperarse con tasas algo menores. En el crédito no es solamente que los bancos quieran o no prestar, los bancos tienen que prestar porque esa es parte de su actividad y para eso están. Los bancos no pueden quedarse con la plata guardada en la bóveda
porque reconocen un interés, aunque sea pequeño o no, a los ahorristas. Tienen que prestar. Pero el problema está que en una crisis económica hay poca demanda, es decir, poca gente se acerca al banco a pedir crédito y también los bancos se vuelven más rigurosos porque hay más riesgo al prestar. Entonces, esto incide en estas tasas de colocación, pero aquí también vemos que hay un proceso de convalescencia. Hay superávit comercial y eso es bueno porque significa que hay más dólares que ingresan de los que salen de la economía. El resultado de la balanza petrolera fue menor que la del año 2019 y la balanza no petrolera por primera vez desde que estamos dolarizados registra un superávit. Lo importante de esto es que esto no se dé a costa de crecimiento económico. Aquí sí hay que incluir, y en eso hay que ser objetivos, que parte del superávit comercial es porque hay recesión y hay menos demanda de productos importados. Esto tiene que ir normalizándose hacia adelante, pero desde el punto de vista del flujo de recursos, de liquidez, sí es bueno porque ha entrado más plata de la plata que ha salido. Se introdujeron una serie de mecanismos de apoyo. El producto Reactívate Ecuador, que fue desarrollado para impulsar la reactivación productiva, está hace pocas semanas, y esto ya es un tema del 2021, pero simplemente para completar la idea, le hemos mejorado a este con un producto que se llama Resurgimos de Ecuador en mejores condiciones, donde esperamos que haya mucho más capacidad de incluir a pequeñas, medianas y microempresas. La gestión de financiamiento CAF por 50 millones para el producto financiero de reactivación productiva, que fue un aporte que realizó la CAF, y la gestión de multilaterales para el financiamiento de programas crediticios de banca pública a pequeñas y medianas empresas, 280 otorgado por el Banco Mundial a la CFN y cerca de 94 millones del BID al CONAFIPS. Políticas de apoyo al sector productivo. El Ministerio de Economía y Finanzas participó en el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, esto destinado a aprobar contratos de inversión en el área agrícola, producción de alimentos, la industria farmacéutica, el turismo, sector agroindustrial, industrial y agroasociativo. Y siendo el Ministerio de Economía y Finanzas miembro partícipe del COMEX, el Comité de Comercio Exterior, participó en resoluciones para fortalecer el comercio. El inicio de las negociaciones para el acuerdo de primera fase con Estados Unidos, que va a buen ritmo, fin de negociaciones para el acuerdo comercial entre Ecuador y Chile, aprobación de política comercial de incentivos para el desarrollo productivo en el Ecuador, entre otras acciones del ministerio. En cuanto al sector social, el Ministerio de Economía coordinó con el Ministerio de Inclusión Económica y Social la asignación de 75 millones del Fondo Monetario para el Sistema de Protección Social. Vale decir que el programa con el fondo tiene indicadores sociales para la protección de sectores vulnerables, que es parte de la lógica del programa, y eso nos van midiendo en cada fecha. Así que esto también creo que es bueno anotar. Dentro de esto está el bono de desarrollo humano, la pensión de mis mejores años, adultos mayores, la pensión toda una vida, el bono Joaquín Gallegos Lara y la cobertura de contingencias. Se coordinó también la asignación de 18.7 millones para la cobertura de contingencias por la contracción a algunos beneficiarios de bonos y pensiones y de 41 millones para la actualización del registro social. Dentro de este sector social, ha habido una participación de 190 millones de recursos de inversión destinados a atender la emergencia sanitaria y contrarrestar los efectos ocasionados por el COVID. Y dentro de esto, pues, o adicional a esto, mejor dicho, hay acciones destinadas al financiamiento de organismos multilaterales para atender la emergencia, como es el tema de equipamiento médico, el fortalecimiento de unidades de cuidados intensivos, áreas de hospitalización, potenciación de infraestructura. La redistribución del gasto corriente a inversión por 207 millones, destinado básicamente al pago de remuneraciones del personal médico.
¿Qué es lo que se hizo para para adaptar las condiciones normativas que se tienen? Se traspasó lo que es el gasto corriente del sector salud a inversión para poderle viabilizar parte de los requerimientos de la crisis y de la pandemia. Adicionalmente, el MEF, como miembro del COMEX, participó en la exoneración del 0% de insumos médicos atados a la emergencia sanitaria y obviamente la prohibición de exportar mascarillas. El ambiente recesivo, a pesar del mismo, el ministerio continuó aplicando una administración eficiente de recursos con los desembolsos de los multilaterales, sobre todo en el último trimestre, pudimos liberar recursos para el pago de proveedores y los gobiernos autónomos descentralizados y la atención de otros atrasos. Esto significó que el año pasado la deuda flotante terminó siendo de 1.210 millones, menos 33% que era el 2019. Vale la pena decir que en octubre del año pasado los atrasos, que es lo que se llama la deuda flotante, llegó a ser de más o menos 3.600 millones. Sin austeridad fiscal, sin orden en las cuentas públicas, habría sido imposible bajar el monto de atrasos o de deuda flotante que se llama. Ahora bien, los sectores sociales y vulnerables y la priorización que se ha hecho nos permitió asignar fondos en base a la estructura que se puede observar. Bienestar social, 1.243 millones, 1.000 millones de salud, desarrollo urbano, 536. Estos son valores adicionales que se han hecho. 403 en administrativo, educación 381. Se ha transferido 1.991 millones, por lo tanto, a entidades de seguridad social. Bono de desarrollo humano, 1.000 millones, convenios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 163 millones y 155 millones a jubilados. A becarios, 50.6 millones. Esto permitió el pago a 8.563 becarios. En el asunto de la modalidad aplicada por el modelo de equidad territorial el año pasado, se transfirieron 2.375 millones a los gobiernos autónomos descentralizados, a los GATS, 642 millones a prefecturas y el Consejo del Gobierno de Galápagos, 1.592 a 221 municipios y 141 millones a 821 juntas parroquiales. Por devoluciones de IVA se transfirieron 270 millones, 252 a 196 municipios, 11 millones a 12 provinciales, prefecturas, y 7 millones a 416 juntas parroquiales. Sí creo que vale la pena, antes de eso, por competencia de transporte terrestre, tránsito, seguridad vial, se transfirieron 113 millones a 162 GATS municipales y 9 mancomunidades. Bueno, ahí están los rubros de competencia de riego y drenaje, se transfirió 20 millones, competencia de patrimonio 8.13 millones. Quisiera en este punto, un paréntesis, si me permiten, indicar que los gobiernos autónomos descentralizados participan del ingreso público, del ingreso del presupuesto del Estado. ¿Cómo participan? Ellos, de acuerdo a la ley, reciben el 20% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes. Los permanentes son los impuestos, los no permanentes son los ingresos petroleros. Ambos impuestos, como vimos en explicación hace poco, se redujeron de forma significativa el año pasado por la pandemia. Por lo tanto, lo que se redistribuye a los gobiernos seccionales, producto de un achicamiento del pastel, se hizo más pequeño la economía, se hizo más pequeño el monto a redistribuir, significó que lo que se lleve en los GAT sea menor. Y esto ha dado lugar a cierto tipo de reacciones por parte de los GATS que son justas, pero obviamente no son atadas a lo que dice la normativa. Nosotros no podemos entregar más plata de la que dice la ley, y eso dice la normativa pública. Y así tuviéramos los recursos, si haríamos eso, estaríamos infringiendo la normativa, podríamos inclusive caer en casos de peculado. Entonces hemos hecho lo que la ley nos manda. Eso no quiere decir que no se busque un mejor
mecanismo de asignación y redistribución, y eso siempre lo hemos dicho. Les he puesto a órdenes de los GATS el equipo técnico del ministerio para buscar una fórmula más justa, más adecuada, si vale el término, de estos fondos que se reparten y la mayor disposición para poder entregar. Y estamos en este año poco a poco entregando los recursos. Ahora al término de abril estamos terminando de entregar marzo, por lo tanto no tenemos ni siquiera un mes de atraso. Yo creo que esa es una manifestación de dónde estamos. Obviamente, si vemos respecto al año 2019, es un monto menor y probablemente eso le vean como atraso, pero no es un atraso por las razones que estoy explicando. Sí me parece importante anotar esto. El impulso a reformas normativas en beneficio del país, el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, su reglamento, esto para clarificar las reglas fiscales, la emisión del acuerdo ministerial para el marco de provisión de información de las estadísticas de las finanzas públicas y la participación en la expedición de la Ley Orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, que es otra normativa que se pudo aprobar el año pasado. La participación en la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación y su reglamento, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que expliqué, el proyecto de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Esta es una ley muy importante porque ayuda a la operatividad de las empresas públicas y la expedición de la normativa de contabilidad gubernamental bajo las normas internacionales de contabilidad del sector público. ¿Qué más se hizo? Se coordinó, gestionó y se dio seguimiento al proyecto diseño, formulación de mecanismos de focalización de subsidios, de instrumentos de política pública y compensación, y hemos hablado de las compensaciones, hemos hablado del mecanismo de focalización de subsidios, y los decretos ejecutivos de la banda de precios, que es exactamente lo que estoy conversando, los bonos y pensiones del sistema de protección social y el perfeccionamiento de la banda de precios para que se tome como referencia el precio de la paridad de importación y no los costos de la empresa estatal que abastece este tipo de derivados. El impulso del ministerio a través del ministro de Economía y Finanzas en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Se aprobaron 35 resoluciones en el sector financiero, 8 en el monetario, 6 en el sector de valores, entre otras. Y como presidente del Consejo Sectorial Económico y Productivo, durante el 2020 se realizaron acciones para fortalecer la política intersectorial. Tuvimos reuniones con delegados, yo diría, de más de una veintena de sectores para poderles dar toda la información y recibir todas sus sugerencias para mejorar el desempeño de estas actividades. El impulso a políticas de largo plazo que fomenten la eficiencia. Aquí está la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que se desarrolló sobre 4 áreas de política: puntos de acceso de infraestructura de pagos, oferta de productos y servicios financieros, financiamiento de MIPYMES, infraestructura de crédito, protección al consumidor y educación financiera. La construcción de la primera estrategia de financiamiento climático del Ecuador, y la incorporación de la metodología de análisis, validación, consideración y publicación de la información financiera y fiscal de los GATS para determinar fortalezas y debilidades. El 87% de los servidores y trabajadores del MEP cursaron y aprobaron la capacitación Sistema de Gestión Antisoborno, SISGAS, esto como un instrumento de transparencia institucional del Ministerio, y la presentación a la Asamblea Nacional de informes de cierre de brechas de equidad y de ejecución presupuestaria para el cumplimiento de compromisos y convenios internacionales sobre derechos humanos. Adicionalmente, se desarrolló la página web para inversionistas soberanos con asistencia técnica del Tesoro Americano, un método adicional de transparencia. Ahí están colgados los convenios, ahí está colgado el contrato con el Fondo Monetario, el convenio. Ahí están los estados financieros, la ejecución semestral del presupuesto del Estado, los boletines mensuales de deuda, la ejecución presupuestaria por sectores, fuentes de financiamiento, valores, y conjuntamente con el Banco Central
que publica mensualmente en su página web las estadísticas de las finanzas públicas. Con el objetivo de crear espacios de diálogo, deliberación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de carácter social, durante el año 2020 se coordinó la participación en las sesiones ordinarias del Consejo Ciudadano Sectorial, la asistencia técnica contable de las entidades del Presupuesto General del Estado, de los GATS, empresas públicas, unidades médicas del IES, federaciones deportivas, y la capacitación a 399 funcionarios públicos sobre equidad fiscal. Simplificación de recepción de documentos por el problema de la movilidad. Se recibieron 11.774 trámites a través de esta dirección del ministerio, mev@finanzas.gov.es. Y a través de la herramienta de contacto ciudadano se dio atención a 938 tickets entre preguntas, quejas, sugerencias, solicitudes, entre otras. Esta es la información que hemos preparado de la rendición de cuentas. Si hay algún tema que se pueda ampliar, estoy absolutamente a la orden. Probablemente en el detalle de las preguntas que se puedan presentar, se puedan de alguna manera ampliar algunas de las explicaciones que hemos dado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La opinión ciudadana es importante. Ahora damos paso a las respuestas a las preguntas enviadas al chat. Les recordamos que todavía pueden enviarnos las preguntas que ustedes necesiten, se deban despejar. Empecemos con la pregunta: ¿cómo se realizaron los pagos a las juntas parroquiales? Bueno, hay el modelo de equidad territorial que ya expliqué. Ahí hubo una transferencia de 2.300 millones de dólares aproximadamente, y ahí se atendieron a 23 prefecturas, municipios, 221 municipios que tiene el país, y las 821 juntas parroquiales rurales también. Así que ese es un poquito el tema. Hubo devoluciones de IVA, por ese concepto se transfirieron 270 millones, y asimismo pues a 12 gobiernos provinciales, aparte de más de 400 juntas parroquiales por ese concepto. También hubo competencias de transporte terrestre por riego, por patrimonio, y ahí hubo una transferencia de más de 140 millones también a municipios, mancomunidades y prefecturas. Tenemos una segunda pregunta. En el año 2020, ¿cuántas personas fueron beneficiadas con el pago en efectivo de sus beneficios de jubilación? ¿Los sectores de salud y educación también fueron beneficiados? El año pasado, el gobierno entregó 155 millones de dólares en efectivo, y esto benefició a 7.242 jubilados. ¿Esto qué significó? Atender a los jubilados de todas las provincias del país, y de esto el sector educación concentró alrededor del 84% y 11% el sector de la salud. Así que estos son los números que he podido recabar de la información que tengo a la mano para poder responder a esta inquietud. Una pregunta adicional: ¿en qué consiste, o ampliarnos un poquito más la información de la estrategia de gestión financiera ante el riesgo de desastres para Ecuador? A ver, este es un mecanismo que permite planificar de una manera mucho más adecuada, mucho más, yo diría, eficiente el manejo de recursos cuando hay problemas de desastre. Perdón. ¿Cómo garantizamos que esos recursos vayan a los afectados, producto de un desastre? En el Ecuador hemos tenido terremotos, hemos tenido ahora la pandemia, puede pasar cualquier situación anómala y hay que tener algún mecanismo de atención. Por esa razón, el Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con el Banco Mundial, se presentaron una estrategia de gestión financiera ante desastres, riesgo de desastres, mejor dicho, para planificar adecuadamente este tema. Y dentro de esto hay algunos componentes que son la identificación de los desastres, qué pasivos relacionados pueden presentarse, contingentes que se llama, el manejo de riesgos de desastres,
a través de instrumentos financieros, es decir, cómo se pueden utilizar los instrumentos de finanzas para poder levantar recursos, y el fortalecimiento de capacidades técnicas de instituciones. Esto obviamente dentro del paraguas de la gestión financiera para riesgo de desastres. Por lo pronto no registro alguna pregunta adicional en el chat. En ese sentido, creo que daríamos por finalizada la rendición de cuentas a nuestros mandantes, que es obligación del servicio público. El Ministerio de Economía y Finanzas agradece su presencia en este evento. Tengan ustedes la seguridad que esta institución trabaja por el desarrollo del país y por mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchas gracias a todos. Gracias, señor ministro. Muchas gracias igualmente a todos.